Listo, ya está grabando. Ok, entonces, el marco teórico. Entonces, dentro del marco teórico, fíjense que acá hay algunas definiciones que están relacionadas con respecto al título. Entonces, el título que estoy definiendo aquí son causas y consecuencias de los riesgos psicosociales ocasionados por el teletrabajo en la gerencia de desarrollo del Banco de Bogotá. Entonces, es la razón por la cual dentro del marco teórico, entonces se habla sobre la historia del teletrabajo, sobre los hallazgos sobre el teletrabajo en la empresa bancaria en Colombia, la legislación que ampara al teletrabajo, la definición de los riesgos psicosociales. Entonces, aquí estoy hablando de teletrabajo, estoy hablando de los riesgos psicosociales, pero también estoy hablando de los factores de riesgo psicosocial en el teletrabajo, de los riesgos para la salud mental y física, un test para medir los riesgos psicosociales y un marco institucional. El marco institucional aplica cuando nosotros estamos aplicando nuestro proyecto de investigación a una empresa en particular, a una entidad en particular. Entonces, en el marco institucional, lo que nosotros hacemos es hablar sobre la empresa en la cual estoy haciendo la investigación, sobre su visión, sobre su misión, sobre el organigrama, cómo está conformado, el número de personas, qué hace esa empresa en sí y sus áreas de trabajo. Y por último, terminamos con las referencias, que pues el Word lo hace de manera automática. O lo hacemos como lo había explicado Jamie. O sea, eso es lo que nosotros vamos a entregar. ¿Cómo es el modelo de esto? Entonces, miremos cómo es el modelo de la siguiente manera. Entonces, primero nosotros, la descripción, entonces primero nosotros hacemos la descripción del problema. Entonces, ¿cómo hago esa descripción del problema? Yo tengo que enfocarlo desde lo general, desde lo que ya se ha hecho hasta lo que yo quiero hacer, para darle a la persona que está leyendo el documento una descripción de lo que estoy investigando, del problema que yo quiero solucionar. Entonces, por ejemplo, la implementación del teletrabajo en el mundo data del año 1973 como consecuencia de la crisis petrolera de los Estados Unidos, luego que el científico Jack Daniel de la NASA analizara esta modalidad de trabajo como una alternativa para superar la crisis. Uno de los objetivos principales de su investigación era reducir el traslado de los teletrabajadores a sus respectivas oficinas, con el fin de disminuir los problemas de transporte por polución. Entonces, este párrafo que está acá, yo lo tomé de este documento, ¿sí? Este documento, ahí nos está mostrando la cita. No sé por qué me pasa, no sé por qué me pasa eso. Entonces, esa idea que está ahí, yo la tomé de este documento, no la está jalando. Bueno, entonces, esta idea que está aquí en amarilla, entonces yo aquí vengo y le digo insertar cita y busco el documento que es este que está aquí. Y el Word me lo inserta. Entonces ahí me lo insertó. No me está dejando editarla. No sé si sea el Word o qué. Entonces, de esa manera yo inserto la cita. Entonces, aquí
inserté una idea respecto a la descripción del problema. Comencé a hablar de la historia del problema, pero también comencé a decir del por qué se genera una posible solución a un problema que se está presentando, que es el teletrabajo. Entonces, con eso yo estoy solucionando un problema, y es que estoy mejorando el transporte y estoy mejorando la polución que se presenta en el medio ambiente, pues porque una persona, al movilizarse de un sitio a otro, tiene que transportarse en un medio de transporte, disculpen la redundancia, pues a menos que sea que se transporte a pie o que se transporte en bicicleta, pues no va a tener una afectación en cuanto a lo que al medio ambiente se refiere. Entonces, tomé esa idea de este documento que lo había cargado por acá. Entonces, es este documento acá. No se deja editar, hombre. Insertar. Nueva fuente. Bueno, yo aquí cargo el autor, el título, el año, la editorial, la ciudad. Entonces, tengo acá, por ejemplo, la del ministerio, esta que es una cita, Ministerio del Transporte. Entonces, yo editarla, quiero editarla. Entonces, aquí tengo el autor, que para este caso es un autor corporativo, que es el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Tecnologías. El título, el año de la publicación, la ciudad y la editorial. Esta que tiene varios autores. Entonces, si tiene varios autores, entonces yo coloco el apellido, coma, el nombre, punto y coma, el otro autor, coma, y ahí termino. Introduzco el título, introduzco el título el título de la revista, el nombre de la revista y el año de la publicación. Entonces, de esa manera, pues yo voy referenciando, no referencio si es un libro, si es un artículo, si es tomado de una página de internet, etcétera, etcétera. Pero voy tomando las referencias que yo tengo y las voy cargando. O sea, esa extracción que ustedes hicieron la extracción que hicieron de las bases de datos, lo que en últimas ustedes tienen es estas citas, ¿sí? Entonces, esto fue lo que nosotros extraímos de las bases de datos. Entonces, este que tiene dos autores, Díaz y Rentería, del 4 de febrero, y el link de donde fue obtenida la información, una cita de una página de internet. Esta cita que está acá, que es una cita de un libro, entonces tiene de una tesis, tiene dos autores del año 2013, el nombre, la ciudad y el país. Todas esas citas, ustedes identifican cuáles son los documentos que les van a servir para construir la descripción de su problema, su marco teórico, hasta la pregunta problema si quisieran mejorarla. Entonces, como lo primero, pues consultar las fuentes de donde yo voy a extraer la información. Y con base a esas fuentes de donde yo voy a extraer la información, voy construyendo mi documento. Entonces, en la descripción del problema, entonces aquí estábamos en esta parte, entonces lo tomé, lo cité y sigo parafraseando, ¿sí? Entonces, para esa época eran pocas las empresas en el mundo que implementaban teletrabajo por las dificultades en una comunicación sincrónica. Entonces, en ese momento, pues, era una limitante que no había un avance importante en las tecnologías de la información.
Entonces, por eso el teletrabajo no había tenido, no había tenido tanta acogida en el año 1973. Entonces, sigo escribiendo pues con las mejoras en las tecnologías de la información y la utilización de estas tecnologías que facilitan la comunicación entre las partes sin necesidad de estar en un lugar físico determinado para cumplir sus funciones. Entonces, esto que facilita la comunicación entre las partes es tomado de un documento del Ministerio de las TIC y del Ministerio del Trabajo y le coloco sus respectivas citas. Entonces acá tendré una parte de parafraseo, una parte de documentos que fueron citados, de las referencias que estoy colocando al final de la idea y pude construir un párrafo en la descripción del problema, hablando de algo general, desde cuándo comienza a implementarse el teletrabajo, pues desde el año 1973. Entonces, continúo parafraseando. Dicha facilidad de comunicación y la implementación de aplicaciones que facilitan el desarrollo de actividades fuera de la oficina ha encadenado a promover el teletrabajo en muchas empresas del mundo. En Colombia, por medio del decreto tal, se adopta el Código Sustantivo del Trabajo que regula los derechos individuales y colectivos de los trabajadores con el objetivo de salvaguardar a los trabajadores por la implementación de esta modalidad de trabajo que se reglamentó en el artículo 4 del decreto 884 del 2012. Aquí, pues bueno, me faltó colocar una cita de dónde salió, de dónde consulto el decreto 884 y lo que dice ese decreto. Y estableció que el empleador debe promover la igualdad de trato en cuanto a remuneración, formación, acceso a mejores oportunidades laborales y entre los teletrabajadores. Entonces ya yo pasé a hablar en la descripción del problema de la ley que regula el teletrabajo. Comencé a dar la historia, hice un salto a cómo se comienza a implementarse en Colombia. Acá hubiese podido hablar de que en Latinoamérica comenzó a implementarse a partir de tal año y citar el documento que hablaba sobre el proceso de implementación hasta llegar a la ley de Colombia que está promoviendo la implementación del teletrabajo. Luego continúo en una parte, el solo hecho de realizar cualquier trabajo y el cargo que desempeñe un colaborador dentro de una organización le genera varios tipos de riesgos. Entonces, riesgos de salud, ergonómico, entre otros. Y sigo hablando acá del teletrabajo. Y ya luego, pues acá cito otra cosa que tiene que ver con la parte laboral. En el entorno laboral, la gran mayoría de teletrabajadores, permanecen por lo menos 8 horas al día y dependiendo del trabajo, en muchas ocasiones están sentados con un nivel de actividad física mínimo. Esto ayuda a que personas se desacondicionen físicamente, lo cual promueve una actitud sedentaria relacionada directamente con cambios metabológicos y estructurales en el cuerpo. Entonces aquí estoy hablando que cuál es el problema que se genera por hacer teletrabajo. Entonces, cambios metabólicos y estructurales. Está citado de acuerdo a un documento del Ministerio de Salud del año 2015 y continúo esbozando ideas mías. Entonces, por esta razón, las organizaciones con ayuda de las administradoras de riesgos laborales y contando con la participación de trabajadores, tienen la obligación de desarrollar y ejecutar un programa de pausas activas. Y bla, 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 ahí sigue todo el tema de los riesgos psicosociales. Entonces, hablo de que en el 2007 se realizó una primera encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo
de riesgos profesionales. Entonces, todo este párrafo lo estoy tomando del Ministerio de la Protección Social. Y sigo hablando, mientras que otra encuesta que se realizó en el año 2013, donde se midieron los factores psicosociales, que en primer lugar, atención al cliente. Entonces yo estoy enlazando esas citas con esto, mientras que la segunda encuesta del año 2013, esta idea es tomada de este documento, una tesis que se hizo en el año 2013 en la Universidad Militar Nueva Granada, ¿sí? Y que decía que pues el costo que deben asumir las ARL por enfermedades que genera el riesgo ergonómico lleva a presentar mayor atención, descuidando un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, un factor de riesgo no menos importante que son los riesgos psicosociales. Entonces, los riesgos psicosociales en esta tesis habla de que hay unos riesgos que no tienen tanta atención, y esos son los riesgos psicosociales, porque realmente las administradoras de riesgos laborales le prestan más atención a los riesgos ergonómicos, en el sentido de que hay algo que se llama el túnel del carpio. Entonces eso le ha generado mucha inversión a las ARL por ese tipo de riesgo, pero están descuidando un riesgo que no es menos importante. Entonces se cita un riesgo que no tiene importancia para decir un riesgo que se considera importante, para tomar otro riesgo que en últimas también es importante porque tiene unas consecuencias lamentables sobre las personas. El tema del estrés, porque eso genera insomnio, porque eso genera dolores de espalda, porque la persona no está tranquila. Entonces, aunque no tiene importancia, debe estudiarse, y vuelvo a citar por acá, entonces ya la actualización de una ley que obliga a esas ARLs, a que ellos deben hacer un seguimiento de esos riesgos psicosociales que se presentan en los trabajadores, más no en los teletrabajadores. Y acá está citado pues esa ley. Y continúo diciendo que en Colombia, debido al ausentismo generado por las enfermedades con origen psicosocial, entonces sigo hablando del problema, entonces que hay un ausentismo, que no se ha investigado, que lo que se ha investigado respecto al origen de los riesgos psicosociales, como lo son en este caso pues el burnout, el estrés, fatiga laboral, la ansiedad, trastornos cardiovasculares, úlceras, etcétera. Es una razón por la cual el gobierno está reglamentando a que se le preste mayor atención, pero las investigaciones que se han hecho son pocas. Entonces, ya concluyo, ¿sí? Ya concluyo en la descripción del problema, que a raíz de la situación mundial de la pandemia del COVID, muchas empresas se vieron obligadas a implementar el teletrabajo para garantizar la continuidad de su producción. Ante la improvisación de la implementación de esta modalidad de trabajo de manera masiva, no se tuvieron presentes riesgos que afectan la seguridad de los empleados en sitios distintos a su lugar de trabajo, lo cual genera un desgaste emocional, agotamiento, cansancio y estrés. Entonces, mi descripción del problema, yo la construí en base a otros proyectos o a los antecedentes de investigaciones similares a las que yo quiero realizar, que es el primer paso. Entonces, buscar los antecedentes o las referencias para poder construir la descripción del problema, que facilita construir esa descripción del problema. Entonces, yo comienzo a leer documentos, comienzo a escribir, es lo que tengo que hacer. O sea, esto es
comenzar a escribir, mirar citas de los otros documentos y tratar de ir encajando todo, de lo general a lo particular. Entonces, lo particular es esto, que la gente salió a trabajar sin que las empresas, hayan preveído problemas que se pueden presentar. ¿Cuáles problemas? Estrés, depresión, ansiedad. Ahí termino en ese último parrafito, termino diciendo realmente cuál es el problema que nosotros estamos analizando acá por la realización de teletrabajo. Entonces, en la descripción del problema que ustedes entregaron, entonces lo que hacían era colocar los antecedentes. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger todas esas ideas de esos problemas que se están presentando, escribir muchas cosas, citar, copiar, pegar y darle un orden a esa descripción del problema, desde lo general hasta lo particular. No sé si alguno tenga una pregunta acá de esta parte. No, profe, hasta el momento no. Listo. Entonces, descripción del problema, una hojita, hoja y media. Listo. La descripción del problema. Ya no es poner los antecedentes, sino hablar en sí del problema que yo estoy trabajando. Por ejemplo, los que estaban trabajando en el tema de ay, se me escapa. ¿Cuál era el tema de ustedes, Juan Pablo? Juan Pablo Villanueva, ¿cuál era el tema de ustedes? Profe, era el análisis y prediseño de la planta de tratamiento de agua potable de Chita, Boyacá. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Entonces, el problema es que por el consumo, el consumo de agua del actual, que en la exposición de las aguas en las plantas de tratamiento se están presentando malos olores que han ocasionado problemas de salud pulmonar en algunos niños. Ese es un problema, o sea, se va a hacer una planta de tratamiento, las mejoras de una planta de tratamiento, pero en la descripción de mi problema no va a decir, bueno, voy a hacer, la descripción del problema es que la planta de tratamiento está dañada, ¿sí? Ya no funciona. No, yo lo que tengo que relacionar son la descripción del problema, que se generan problemas ambientales, descripción del problema, que la población creció, entonces la planta actual no tiene una capacidad para atender la demanda actual de las aguas negras que se están desarrollando. Descripción del problema, problemas de salud, descripción del problema, uno de los problemas también puede ser es que no hay fuentes de empleo, entonces eso va a generar empleo a las personas que están ahí. Entonces yo comienzo, si yo miro si yo consulto en las bases de datos algunas de las tesis que se elaboraron respecto a eso, me va a ayudar a que yo pueda construir la descripción de mi problema, o sea, mis antecedentes. Entonces yo tomo esas ideas que considero importantes y las pego en una parte y comienzo a escribir cosas que ha leído respecto a las plantas de tratamiento y voy enlazando esas ideas con conectores, con oraciones. Es la manera de hacerlo. Entonces, luego de la descripción del problema, entonces mi descripción del problema que está relacionada con el título, entonces está relacionada con el título. Entonces, en esa descripción del problema, pues yo hablé de teletrabajo, hablé de riesgos psicosociales. Está relacionada con el título. Así como está relacionado también la pregunta problema, ¿sí? La pregunta problema también tiene relación sobre el título y también tiene relación con los objetivos, ¿sí? Entonces, ya vendrá la formulación del problema o la pregunta problema. Entonces, el problema en este caso,
es que el Banco de Bogotá debió tomar de igual manera la misma medida de teletrabajo sin que a la fecha se realicen mediciones de los riesgos psicosociales que puedan presentarse ni tener en cuenta el impacto frente a la salud del empleado, como lo es el cambio de lugar de trabajo que genera estrés, ansiedad por estar aislado, lo cual implica un cambio de rutina. Entonces, ese cambio de rutina que nosotros tenemos puede generar un problema. O sea, esa rutina de que nosotros estábamos acostumbrados a irnos a la universidad caminando en bicicleta, hablar con los compañeros, a salir, a tomarnos una cerveza ahí en uno de esos sitios de al frente. Entonces, ese cambio genera problemas, o sea, genera problemas en uno. El solo hecho de estar conectado 2 horas en un computador, entonces ya comienza uno, es que ya vamos a conectar con ese profesor, qué clase tan aburridora, que entonces son problemas que generan el cambio de rutina, esto de cambiar de la presencialidad a la parte virtual. Entonces la persona se va a acostar, entonces se acuesta y, es que tengo que hacer el taller que me dejaron para la clase, que tengo que enviarlo, que tengo que cargarlo, y pareciera que no, pero esas cosas generan insomnio en la persona, generan hasta mayor tiempo de trabajo, ahorita porque tocó, o sea, fue una cosa casi que a la fuerza. Pero esto de la virtualidad, pues ya viene implementándose hace rato, ¿sí? Ya viene implementándose hace rato y no sé si de pronto, pues ya las universidades a principio alternarán algunas materias que puedan dictarse de esta manera. Ya es una cosa que será de análisis. Pero el cambio de rutina, entonces aquí estoy diciendo, el cambio de rutina genera un problema y ese problema es que estábamos acostumbrados a algo y no nos vamos a adaptar así de un solo boom a ese cambio. Entonces, eso puede generar estrés, eso puede generar insomnio y todos esos riesgos van a generar problemas de tipo psicológico. Que, por ejemplo, entonces, pues si la persona es tomadora, entonces está trabajando, pero está en su casa y se puede tomar su traguito, o si es fumadora, la ansiedad puede fumar más. Son unos riesgos que están asociados. Entonces, ahí formulo la pregunta, hago una descripción del problema para llegar a la pregunta, ¿no? A la pregunta, fíjense, ¿qué efectos psicosociales ha generado el teletrabajo en los empleados de la Gerencia de Desarrollo del Banco de Bogotá? Entonces, está relacionado con el título, está relacionado con la descripción del problema, pero también está relacionado con el objetivo general, ¿sí? Pero también está relacionado con el objetivo general. Y no el párrafo textual que yo estoy colocando en la pregunta problema. Por ejemplo, ¿qué efectos psicológicos ha generado? Pero en el objetivo general, yo lo que estoy haciendo es identificando las causas y consecuencia de los riesgos psicosociales a los que están expuestos los teletrabajadores. Nosotros hablábamos de que la idea es que formulemos como recomendación 3 o 4 objetivos, porque es que al final el jurado nos va a medir a nosotros con los objetivos. Entonces, si estoy diciendo, en este caso, identificar las causas y consecuencias de los riesgos psicosociales, tendré que entregar una matriz donde se relacionen las causas con las consecuencias. Y para poder identificar esa matriz de causa-efecto, yo tendré que medirlo de alguna manera. Entonces, para medirlo de alguna manera, yo tendré que hacer encuestas, entrevistas, test y sacar unas conclusiones sobre eso. Pero acá, el objetivo general está relacionado con mi pregunta-problema
también está relacionado con mi título y con la descripción del problema. Y los objetivos específicos me ayudan a mí a construir mi objetivo general. Recordemos que los objetivos específicos son metas parciales del desarrollo de mi proyecto. Entonces me permiten a mí esos objetivos específicos hacer una programación del tiempo en que yo voy a desarrollar mi trabajo de grado. Entonces, por ejemplo, un objetivo específico, realizar una consulta del estado del arte del tema que esté desarrollando. Entonces digo, bueno, consulta bibliográfica, me voy a demorar un mes en esto. Luego vengo y digo, bueno, realizar ensayos de laboratorio para determinar las resistencias a la compresión del icopor. Entonces, ahí coloco un tiempo en el cual yo voy a hacer unos ensayos para el material que esté analizando, ¿sí? Luego de eso que digo, entonces, luego de eso que digo, aplicar unas encuestas para obtener unos resultados o tomar mediciones e interpretar los resultados. Y en últimas, ¿qué voy a decir? Que ese material me va a servir a mí para utilizarlos como muros divisorios no estructurales. ¿Sí? Entonces, el tema que yo esté usando tendrá que estar relacionado con los objetivos que yo estoy planteando, específicos. Y eso, con esos objetivos específicos, yo hago una planeación del tiempo que me va a demorar, ¿sí? Entonces, la idea es que en cada uno de esos objetivos se estima un 33% del objetivo que yo quiero conseguir, que en últimas es el general, ¿no? Entonces, los jurados y el director se enfocan mucho en los objetivos. Eso es lo que nosotros queremos realizar, lo que nosotros queremos validar. Y es lo primero, el jurado lo primero que hace es mirar los objetivos, está la persona sustentando y él pregunta es en base a los objetivos porque es lo que quería la investigación. Y yo puedo definir unos objetivos, pero no puedo llegar a nada, ¿sí? Porque no se dio lo que yo estaba planteando, una hipótesis, dependiendo del tipo de investigación que nosotros estemos analizando. Entonces, luego de los objetivos, yo voy a vender mi proyecto de grado. ¿Por qué es importante que yo desarrolle, por qué es importante que desarrolle ese tema? Es donde yo voy a convencer a mi director de tesis la importancia de por qué realizar este proyecto de grado, o hasta el mismo lector, la justificación de eso. Y en la justificación también puedo tomar ideas de los antecedentes y citar esas ideas de los antecedentes y parafrasear, construir oraciones para armar mi justificación. Justificación es el por qué es importante esto y para qué sirve esto. Esa es la justificación. En este caso, pues, acá hablo sobre que el contexto de trabajo, el desarrollo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones está modificando el contexto de trabajo y creando entornos laborales virtuales en los que se redefinen habilidades y competencias de los trabajadores, en donde surgen nuevos riesgos para la salud. Entonces, igual, este párrafo que está acá, vengo y lo tomo de esta cita, de esta tesis que está acá. Y continúo pues ya parafraseando esa idea. Entonces ya que digo que una de las modalidades es el teletrabajo. ¿Sí? El teletrabajo que busca beneficios para las empresas y los teletrabajadores, entre los cuales están la flexibilización, bla, 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 bla. Entonces, luego pues continúo hablando y por acá vuelvo a citar, luego vuelvo a citar nuevamente, ¿no? Entonces vuelvo a citar nuevamente parte de este párrafo que está aquí, ¿sí?
El presente trabajo se realiza ya que presenta un incremento apreciable en la realización de teletrabajo en la Gerencia de Desarrollo del Banco de Bogotá, y aunque la empresa desde el año 2012 ya venía realizando esta modalidad de trabajo que venía en aumento, muchos no habían ni estaban preparados para esta modalidad de trabajo, que genera estrés. Entonces, esta idea hasta aquí, bueno, es escrita por mí, y luego, pues, acá cito. Entonces, según fulano de tal, el costo de la L, bla, 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 entonces cito esa parte del documento. Y ya viene el marco teórico, que son las definiciones, las definiciones que se consideran importantes. El lector puede entender mi título, para que el lector pueda entender cuando yo hablo de la descripción del problema, para que el lector pueda comprender muchas palabras que solamente las voy a mencionar, pero que tienen una definición que está inmersa en el marco teórico. Entonces, en esos antecedentes que ustedes encontraron en las bases de datos de la universidad, entonces viene el marco teórico, que les va a ayudar muchísimo a construir. No escoger, no escoger esas definiciones que están y copiar y pegarlas, porque los antecedentes a nosotros nos van a dar unas ideas, una orientación, porque si la planta de tratamiento está ubicada en Santa Marta, ¿cuál es la diferencia de la planta de tratamiento que yo voy a hacer en Bogotá? Ninguna, las definiciones son las mismas. Pero entonces, esas definiciones están citadas en ese documento, pero pueden estar citadas de otro documento, o sea, cita de otra cita. Y hay que colocar esa cita de otra cita de acuerdo a lo que establecen las normas APA en su versión 7. Entonces, en este caso, pues, parte de la historia parte de historia de lo que es teletrabajo, es por acá. Hay una cita de este autor, ¿sí? De este autor, que dice que no obstante, con la reducción de costos, el desarrollo tecnológico y el Internet, se piensa en masificar el teletrabajo, aunque esto solo empieza a reconocer una herramienta de flexibilidad por allá en los años 90. O sea, yo estoy hablando de historia del teletrabajo, entonces consulté varios documentos de teletrabajo y de varios de esos documentos de teletrabajo construí el marco teórico de lo que tiene que ver con el teletrabajo. Entonces, lo que es el teletrabajo en Colombia. Entonces, aquí según un estudio de la Corporación Digital y del Centro Nacional de Consultoría, entonces el número de personas, y por acá hay unos datos. Entonces, por acá hay unos datos que fueron tomados de esa consultoría que se hizo en el año 2018. Pues como para hablar de la historia del teletrabajo en Colombia, ¿sí? Aquí estoy hablando que pues del año 90, del año 2006, que en el 2010 se realizó en los Estados Unidos, y acá termino desglosando pues la historia del teletrabajo en Colombia. Sobre los hallazgos, sobre la empresa bancaria, entonces, pues aquí parte tomado de una tesis, pues que habla de la implementación del teletrabajo en el sector bancario en Colombia. Y ya luego vienen pues las leyes que amparan la realización del teletrabajo. Entonces acá esta ley que la cita el documento MINTIC del 2020, esta resolución
que la cita el MINTIC 2020, este decreto que lo cita la resolución MINTIC 2020. Pero bueno, termina este decreto y yo comienzo a hablar, bueno, que en el artículo 8 dice que la norma está vigente, debe indicar las obligaciones, bla, 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 bla. O sea, citar, o sea, cito una idea, pero yo comienzo a hablar sobre esa idea, ¿sí? Comienzo a extender la idea, a hacer una explicación de lo que dice esa cita, de lo que yo considero, para darle mayor alcance al documento. Entonces, igual, pues para los riesgos psicosociales, entonces acá hay unas cosas que son tomadas de otra tesis, acá hay otra cosa que es tomada de otra tesis. Sigo hablando y aquí hay más cosas que son tomadas de otra tesis y voy tomando las definiciones que yo necesito para poder desarrollar mi investigación. Entonces, hablo de los factores de riesgo. Entonces, sigo esta investigación. Dice cuáles son los riesgos psicosociales que se presentan. Los voy citando. Hablo sobre los riesgos para la salud mental, los riesgos de la salud física y cito todo lo que extraiga de otros documentos. ¿Cómo se miden un test para la medición de esos riesgos psicosociales? Y sigo citando, por acá sigo citando también. El marco institucional, que ya tiene que ver con la entidad, con la empresa que yo estoy, en donde yo estoy realizando la investigación, y con eso muestro un organigrama y termino, ¿sí? Y termino y ya vienen las respectivas referencias que ustedes ya habían consultado para la construcción de su documento. Entonces, todos esos antecedentes nos sirven a nosotros de insumo para comienzo a leer, como si estoy leyendo y subrayo las ideas más importantes de ese documento. Esas ideas más importantes de ese documento, vengo y las pego en un documento donde voy organizando ideas y comienzo a escribir, parafraseo esa cita que tomé, pero debo referenciarla. El hecho que uno parafrasee no significa que no debe referenciar una idea tomado de otro autor. Si se parafrasea la idea, debe citarse o debo citar la idea textual de acuerdo a como yo la tomé. Eso es lo que vamos a hacer en la entrega del 14 de septiembre. ¿Para cuándo fue que quedó, muchachos, el 14 de septiembre? Sí, de octubre. De octubre, listo, octubre, ok. Sí. Listo. Entonces, ya luego cuando yo construí mi marco teórico, lo que viene es la metodología que yo voy a implementar o que implementé en el desarrollo de mi investigación. Entonces, para esa metodología, yo debo definir un enfoque de la investigación. Y ese enfoque puede ser un enfoque cualitativo, puede ser un enfoque cuantitativo o puede ser un enfoque mixto, ¿sí? Cuantitativo generalmente tiene que ver con algo que yo mido. Por ejemplo, la percepción que tienen unas personas sobre un problema en particular. Cualitativo generalmente tiene que ver con consulta de información que nosotros hicimos, estado del arte, ¿sí? O puede ser el mixto
que puede tener una mezcla, una mezcla entre los dos. Ese es mi enfoque. Pero yo debo definir también qué tipo de investigación estoy realizando. Si el tipo de investigación que yo estoy realizando es un experimento, si no es un experimento, entonces ya lo que viene después que construí mi marco teórico es la metodología que voy a desarrollar en el problema y es lo que vamos a revisar en la próxima clase. Hay un salto, me pegué un salto por las capacitaciones que hemos venido dando con la CRAI, pero no he perdido el enfoque de que toca hacer la presentación de los formatos que ustedes deben radicar ante el comité de opción de grado cuando ya comience el desarrollo de su opción de grado. O sea, nos metimos en sí como a trabajar a la estructura del documento en sí, borrador que les puede servir a ustedes para organizar la misma presentación de su proyecto de grado. Y de ese documento lo que tienen ustedes es extractar ideas, copiarlas y pegarlas en los documentos que ustedes radican en las entregas del comité de grado para que el comité de grado les apruebe o rechace las diferentes solicitudes que hacen en cuanto a tema, entregas de avance 1, 2 y 3 y sustentación del proyecto final. Preguntas, muchachos, hasta acá, ¿quién tiene? No, profe. Plantillas, ¿quiénes no tienen las plantillas y quiénes las tienen? Profe, yo no tengo la Profe, pues plantilla. yo se la compartí al correo suyo. Listo. La plantilla. Ok, Listo, ya entonces, reviso. Al del profe Víctor. Yo ya se la compartí. ya, listo. Entonces, ya la subo para que ustedes tengan la plantilla y la plantilla debe ser algo muy parecido a esto que estoy presentando acá, ¿no? Debe ser algo muy parecido a esto que estoy presentando acá, ¿sí? Entonces, recordar que para la presentación es con normas APA y las normas APA nos dice que el margen superior, izquierdo y derecho debe tener 2,54 centímetros y que el tipo de letra es Times New Roman 12, interlineado 1.5 y que cuando uno escribe el primer párrafo tiene que dejar 5 espacios en el inicio de la primera idea. Entonces, esas normas APA que compartimos, entonces, revisar para que el documento esté bien estructurado. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos vemos el miércoles. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias. Listo, profe. Muchas Listo, gracias. profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Que tengan buen día. Hasta luego. Chao, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.